¿Sabías que en los hoteles y camerinos donde se hospedaban las estrellas del cine de oro mexicano se descubrieron secretos tan sucios que pudieron destruir sus carreras? Desde habitaciones llenas de botellas y jeringas escondidas bajo la cama, hasta encuentros prohibidos que los directores intentaron ocultar a toda costa, estos lugares guardaban historias que el público jamás debió conocer. Y quédate hasta el final, porque la última revelación demuestra cómo un simple cuarto de hotel se convirtió en la escena de un escándalo imposible de borrar. Ramón Novarro, aunque trabajó en Hollywood y no tanto en el cine de oro directamente, fue una figura que influyó en varios actores mexicanos de su época. Su fama, riqueza y atractivo lo convirtieron en un símbolo internacional, pero tras la puerta cerrada de su suite se ocultaba un mundo de excesos que, en aquel tiempo, habría sido devastador para su imagen pública, reuniones secretas que derivaban en auténticas orgías homosexuales. En uno de sus viajes a México, se hospedó en un lujoso hotel de la capital. El personal recuerda que pedía varias botellas de champaña y solicitaba acceso restringido a su piso. Entrada la noche, comenzaban a llegar jóvenes actores, bailarines y hasta extras del cine, convocados de manera discreta. Una vez adentro, la suite se transformaba en un carnaval de cuerpos, música y alcohol. Al amanecer, lo que quedaba era una escena que los empleados jamás olvidaron: colchones arrastrados al suelo, espejos empañados, ropa interior de hombres desperdigada por todas partes y un ambiente cargado de humo, sudor y silencio cómplice. Uno de los camareros aseguró que al abrir las cortinas se encontraron con más de una docena de personas dormidas, algunos abrazados, otros completamente desnudos, como si la habitación hubiera sido un escenario de bacanal antigua. Lo más arriesgado era el contexto. En esa época, las prácticas homosexuales eran duramente condenadas y un escándalo así podía arruinar carreras enteras. Por eso, la gerencia siempre callaba, aceptando las generosas propinas de Novarro para enterrar cualquier rastro de lo ocurrido. Sin embargo, entre los pasillos del hotel, aquella suite fue recordada como una habitación de placeres prohibidos, un lugar donde la doble moral de la época quedaba en evidencia y donde el galán internacional dejaba salir un lado oculto que el público jamás habría aceptado ver. Ramón Gay, galán del cine de oro conocido por sus papeles en cintas de misterio y terror, parecía arrastrar una sombra personal que lo acompañaba fuera de los sets. Poco antes de su trágica muerte, en un hotel de la colonia Roma en la Ciudad de México, dejó señales inquietantes, como si hubiera presentido lo que estaba por ocurrir. Durante su estancia, pidió una suite sencilla, pero con un espejo grande frente a la cama. Los empleados notaron que pasaba largas horas en silencio, sentado en la orilla del colchón, observándose como si buscara respuestas en su propio reflejo. En ocasiones, colocaba las luces de la habitación de forma extraña, dejaba una lámpara encendida en el piso y todas las demás apagadas, creando un ambiente lúgubre. Al abandonar el cuarto, la escena que dejó era perturbadora. En la mesita de noche había papeles arrugados con frases inconclusas, palabras tachadas con furia y dibujos de siluetas humanas atravesadas por una X. La cama estaba revuelta y, en el buró, un sobre abierto contenía una nota incompleta donde se leía: si mañana no despierto, recuerden que fue por ella. Un botones contó que una madrugada lo vio de pie en el pasillo, inmóvil, mirando hacia la puerta de otra habitación como si esperara que alguien saliera. Cuando el joven le preguntó si necesitaba algo, Gay simplemente levantó la mano en señal de silencio y regresó a su suite sin pronunciar palabra. Días después, Ramón Gay fue asesinado en un episodio violento ligado a un triángulo amoroso. Para el personal del hotel, aquella habitación quedó marcada como un lugar de presagio. No era solo un cuarto desordenado, sino el escenario de una mente atrapada entre la angustia y la certeza de que la muerte lo rondaba. David Reynoso, con su imponente figura y voz grave, se ganó la fama de rudo dentro y fuera de la pantalla. Lo que casi nadie sabía es que, en sus habitaciones de hotel, ocultaba un hábito peligroso que helaba la sangre de quienes lo descubrían. Coleccionaba armas que llevaba consigo a cada lugar donde se hospedaba. En una estancia en un hotel de Tijuana, el personal de limpieza entró después de que Reynoso saliera apresurado a una filmación. Al abrir el closet, se toparon con un maletín entreabierto que revelaba varias pistolas, cuchillos de diferentes tamaños y hasta una escopeta desarmada. En el buró, envuelto en una toalla, había un revólver cargado. Los empleados quedaron en shock, pero lo más extraño era la manera en que el actor organizaba todo. Sobre la mesa, junto a las botellas de agua, había libretas con dibujos de siluetas humanas atravesadas por marcas de disparos, como si fueran blancos de práctica. Incluso encontraron casquillos usados, cuidadosamente alineados en fila,
como trofeos. Uno de los guardias del hotel relató que en varias ocasiones escuchó disparos ahogados por la noche, como si Reynoso usara silenciadores para practicar dentro de la suite. El olor a pólvora era tan evidente que los pasillos amanecían impregnados de un humo leve y metálico. Cuando la gerencia intentó confrontarlo, Reynoso reaccionó con frialdad. «Nadie tiene derecho a revisar mis cosas», dijo con voz firme, y esa misma tarde pidió cambiar de hotel. Tras su partida, en la habitación quedaron marcas en la pared que parecían pequeños impactos, disimulados luego con pintura. Desde entonces, los trabajadores se quedaron convencidos de que Reynoso no solo interpretaba a hombres violentos en el cine, sino que, en privado, llevaba la violencia consigo a cada lugar que habitaba. Emilio el Indio Fernández fue un director y actor temido y respetado en la industria, famoso por su carácter fuerte y su temperamento incontrolable. Pero lo que pocos saben es que, en más de una ocasión, sus habitaciones de hotel terminaron convertidas en escenarios de violencia brutal, no por fiestas o apuestas, sino por ataques de ira que dejaban huella en las paredes. En una visita a un hotel en Puebla, Fernández pidió una habitación amplia en el último piso. Esa noche, los huéspedes de los cuartos cercanos escucharon golpes secos, vidrios estrellándose y gritos ahogados que provenían de su suite. Al día siguiente, cuando el personal entró a limpiar, la escena era escalofriante. El espejo principal estaba destrozado a puñetazos, los muebles aparecían volteados y en las paredes se distinguían marcas de sangre seca en forma de puños, como si hubiera descargado toda su rabia contra sí mismo y contra los objetos. Uno de los camareros aseguró que encontró el lavabo partido por la mitad, como si alguien lo hubiera golpeado con una fuerza desmedida. En el suelo, había restos de botellas de tequila y un machete manchado, olvidado entre las sábanas. Nadie supo con certeza si Emilio lo había utilizado esa noche o si simplemente lo llevaba consigo como parte de su costumbre, pero el hallazgo provocó un silencio absoluto entre el personal. Lo más perturbador fue la advertencia que dejó antes de retirarse, con letras grandes, garabateadas con carbón en la pared, había escrito que nadie se meta en mis asuntos. La administración decidió pintar y restaurar el cuarto de inmediato, pero los trabajadores que presenciaron aquella escena juraron que jamás habían visto un estallido tan salvaje dentro de una suite. Desde entonces, ese cuarto quedó marcado como la guarida de la furia del indio, un recordatorio de que su temperamento podía desatarse de manera aterradora en la intimidad. Arturo de Córdoba, galán del cine de oro, era reconocido por su voz profunda y su porte elegante que lo convertían en el favorito de muchas mujeres. Sin embargo, tras las paredes de sus habitaciones de hotel, escondía un secreto inquietante, sus episodios de delirios y crisis nerviosas que dejaban marcas en el lugar. Durante una filmación en Mérida, el actor fue hospedado en una suite de lujo. Los primeros días todo parecía normal, hasta que los empleados comenzaron a notar comportamientos extraños. De Córdoba pasaba noches enteras sin dormir, caminando descalzo por la habitación, hablando solo y escribiendo frases incomprensibles en servilletas y paredes. Cuando finalmente abandonó el hotel, el personal descubrió lo que había estado sucediendo. Los espejos estaban cubiertos con mensajes escritos con lápiz labial, frases como "me siguen" o "nadie debe saberlo". En el closet, se encontraron cuadernos repletos de garabatos con símbolos repetidos, y en el buró había dibujos de ojos, decenas de ellos, como si alguien lo vigilara constantemente. Lo más perturbador fue lo que relató un Botones. Una madrugada, al intentar entregarle un recado, lo encontró sentado en la oscuridad, mirando fijamente a la puerta. Con voz temblorosa, Arturo le preguntó: ¿tú también los ves? El joven, aterrado, salió corriendo y nunca volvió a subir a esa habitación. La gerencia del hotel, temiendo que se filtrara a la prensa, mandó limpiar y repintar todo el cuarto antes de recibir nuevos huéspedes. Pero entre los trabajadores quedó el recuerdo de aquel galán elegante convertido en un hombre atormentado por sus propias sombras. Desde entonces, esa suite fue apodada la habitación de los delirios, una prueba de que la fama no podía ocultar los fantasmas internos de Arturo de Córdoba. Luis Aguilar, conocido como el Gallo Giro, era famoso por sus papeles de charro valiente y su voz potente que lo convirtió en ídolo de la canción ranchera. Pero lejos de los reflectores, tenía una obsesión extraña que más de un hotel sufrió en silencio: llevar animales a sus habitaciones como si fueran parte de su equipaje. Durante una filmación en Mazatlán, Aguilar pidió una suite amplia con balcón. Al principio, nadie sospechó nada, hasta que los empleados comenzaron a escuchar ruidos extraños por las noches, relinchos apagados, aleteos y hasta gruñidos que parecían imposibles en un hotel de lujo.
Cuando la administración revisó, descubrieron que el actor había metido un caballo al cuarto, junto con 2 gallos de pelea y un perro de gran tamaño. La escena era surrealista. El piso estaba cubierto de paja, las sábanas manchadas de lodo y las cortinas rotas por las mordidas del animal. En el baño, los gallos estaban encerrados en una tina improvisada, y el olor era insoportable. Aguilar justificaba su extravagancia diciendo que no podía dormir lejos de sus compañeros de batalla, como llamaba a los animales que lo acompañaban en sus viajes. Lo más perturbador ocurrió cuando, durante una de esas noches, el caballo se asustó con un trueno y destrozó parte del mobiliario, dejando astillas, espejos quebrados y un ventanal estrellado. El hotel tuvo que cobrar una suma altísima por los daños, pero jamás se atrevieron a hacerlo público para no enemistarse con la estrella. Desde entonces, el personal bautizó esa suite como la caballeriza de lujo, y entre los pasillos se decía en voz baja que Luis Aguilar no distinguía entre el campo abierto y un hotel 5 estrellas, donde él estaba, también debían estar sus animales, sin importar el desastre que dejara a su paso. Joaquín Pardavé, recordado como uno de los grandes comediantes y directores del cine de oro, siempre proyectó en pantalla la imagen de un hombre amable, cariñoso y entrañable. Pero quienes trabajaron en los hoteles donde se hospedaba aseguran que, detrás de esa fachada, había costumbres inquietantes que pocos podían entender. En una ocasión, durante su estancia en un hotel del centro histórico de la Ciudad de México, los empleados descubrieron que Pardavé tenía una extraña rutina nocturna. Encendía velas alrededor de la habitación, colocaba espejos frente a la cama y se encerraba durante horas en completo silencio, murmurando frases que parecían oraciones, aunque nadie lograba descifrar qué decían exactamente. Lo que más sorprendió al personal fue lo que quedó en la habitación después de que el actor partió: símbolos dibujados con tiza en el suelo, restos de incienso quemado y un muñeco de tela con alfileres clavados en el pecho, escondido en un cajón. Algunos pensaron que se trataba de un simple pasatiempo excéntrico, pero otros aseguraron que se trataba de rituales de magia o supersticiones que el actor realizaba para proteger su éxito en el cine. Un botones relató que una noche, mientras intentaba dejar una bandeja de comida, escuchó voces dentro del cuarto, como si Pardavé hablara con alguien más. Al abrir la puerta apenas un instante, lo encontró solo, frente al espejo, con los ojos cerrados y repitiendo una frase sin cesar: que nadie me robe la gloria, que nadie me robe la gloria. Al día siguiente, la habitación desprendía un olor penetrante a humo y cera derretida. La administración prefirió no investigar más, y la anécdota se convirtió en una de esas historias que corrían en voz baja entre los empleados. La suite de Joaquín Pardavé no era solo un lugar de descanso, sino el escenario de rituales ocultos que nadie se atrevió a revelar públicamente. Ignacio López Tarso, uno de los actores más respetados del cine de oro y el teatro mexicano, siempre se presentó como un hombre culto, disciplinado y serio. Sin embargo, en la intimidad de sus habitaciones de hotel guardaba un secreto que pocos sospechaban: su obsesión por coleccionar documentos comprometidos de figuras del espectáculo y la política. Durante una temporada en Monterrey, López Tarso ocupó una suite durante varias semanas. Una mañana, por error, una camarera entró antes de tiempo y descubrió lo que nadie debía ver. Sobre la cama había una maleta abierta con carpetas llenas de fotografías, cartas privadas y recortes de periódicos subrayados. Algunos de esos papeles contenían nombres de actores, actrices y productores, con notas escritas de su puño y letra que describían escándalos, romances ocultos y hasta deudas personales. Lo más impactante fue encontrar sobres cerrados con la palabra chantaje escrita en el reverso. La empleada, asustada, avisó a su superior, pero la gerencia decidió encubrir todo y devolver discretamente las pertenencias al actor. Esa misma noche, López Tarso abandonó el hotel sin dar explicaciones. Con el tiempo, varios trabajadores comenzaron a murmurar que el actor no solo era un intérprete de primera, sino también un hombre que manejaba información peligrosa. Un botones llegó a asegurar que escuchó una conversación telefónica en la que Tarso decía: tengo lo que necesito, ahora veremos quién se atreve a enfrentarse a mí. Cuando la habitación fue revisada después de su salida, encontraron restos de papeles quemados en el baño y una lista incompleta con nombres que nunca pudieron descifrar del todo. Desde entonces, esa suite se conoció como el Archivo Secreto, un lugar donde el actor dejó la huella de una faceta oscura, la del hombre que sabía demasiado y que guardaba su poder en carpetas escondidas bajo llave. Antonio Aguilar, el Charro de México, fue admirado como cantante, actor y defensor de las tradiciones rancheras. Pero lo que pocos sabían es que, en sus habitaciones de hotel,
Llevaba al extremo una disciplina que rozaba lo obsesivo: entrenar su cuerpo y su resistencia con métodos que dejaban las suites destrozadas. Durante una gira en Monterrey, el personal de un hotel de lujo quedó atónito al descubrir lo que Aguilar hacía dentro de su cuarto. El actor convertía la habitación en un improvisado gimnasio. Quitaba los colchones de la cama y los ponía contra la pared para golpearlos como si fueran sacos de boxeo. Usaba las sillas para hacer lagartijas inclinadas y colgaba sogas del balcón para practicar fuerza y resistencia, como si se tratara de un cuartel militar. Lo más perturbador era el ruido que generaba durante la madrugada. Los vecinos de habitación escuchaban golpes constantes, resoplidos y hasta el rechinar de muebles que se rompían bajo el peso de los ejercicios. Cuando los empleados entraron a limpiar, encontraron la alfombra manchada de sudor, los muros con huellas de puños y la cama partida en dos de tanto usarla como plataforma de salto. Un camarero juró que una vez lo vio arrastrar cubetas llenas de agua hasta la habitación para usarlas como pesas improvisadas. Otra empleada aseguró que, al entrar una mañana, lo encontró acostado en el piso con el torso lleno de moretones, repitiendo: "Así es como se hace un verdadero charro". El hotel intentó cobrarle por los daños, pero Aguilar, con una sonrisa, pagó de inmediato y pidió: "Nada de esto salió de aquí, ¿entendido?". Desde entonces, los empleados bautizaron esa suite como el cuarto de los entrenamientos brutales, un lugar donde la imagen del charro elegante desaparecía, dejando ver a un hombre obsesionado con la fuerza y la resistencia física, incluso a costa de destrozar todo a su alrededor. Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, era admirado por su humor ingenioso y su imagen de hombre humilde. Sin embargo, tras la puerta cerrada de algunos hoteles, su verdadero vicio salía a la luz: las apuestas. Aunque nunca lo admitió públicamente, se sabe que en más de una ocasión sus habitaciones se transformaron en casinos improvisados, donde corrían billetes, dados y cartas hasta el amanecer. En una estancia en Guadalajara, un camarero aseguró que la suite que ocupaba Moreno parecía más un salón clandestino que un lugar de descanso. La mesa principal estaba cubierta de naipes, ceniceros rebosando de colillas y montones de fichas de colores que no pertenecían al hotel. En las esquinas, hombres trajeados discutían entre susurros mientras Cantinflas repartía cartas con la misma rapidez con la que lanzaba sus chistes. Lo más oscuro de aquella velada fue el nivel de riesgo al que llegaba. Una de las versiones cuenta que, entre ronda y ronda, el actor perdió tal cantidad de dinero que tuvo que empeñar el reloj de oro que siempre llevaba consigo. Pero no solo se trataba de dinero, varias veces se apostaban objetos personales, joyas e incluso contratos de trabajo. Según un testimonio, en una ocasión un joven actor salió de esa suite con un papel firmado que le garantizaba un papel secundario en una próxima película, todo a cambio de haberle ganado una partida de póker al mismísimo Cantinflas. Cuando los empleados entraron al día siguiente, encontraron la suite con manchas de whisky en la alfombra, cartas pegadas a la pared y hasta un sombrero olvidado con billetes arrugados dentro. Para proteger la imagen del comediante, la administración ocultó el hecho, pero entre los trabajadores quedó grabado que aquella no era la habitación de una estrella del humor, sino la guarida secreta de un apostador empedernido. Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, fue un ícono de la comedia gracias a su elasticidad corporal y su carisma. Pero lo que muy pocos sabían era que, en sus habitaciones de hotel, sufría de un insomnio tan extremo que lo llevaba a comportamientos extraños y hasta perturbadores. Durante una gira en Mérida, el personal notó que su cuarto nunca se apagaba. A cualquier hora de la madrugada, las luces permanecían encendidas y se escuchaban pasos constantes, como si alguien caminara en círculos. Un guardia de seguridad relató que lo vio pasar frente a la ventana al menos 20 veces en una sola hora, siempre con las manos detrás de la espalda, como un preso inquieto. Cuando finalmente abandonó la suite, los empleados quedaron impactados con lo que encontraron. Había hojas pegadas en las paredes con frases repetidas una y otra vez: "No puedo dormir, la cabeza no se apaga". El colchón estaba intacto, sin señales de uso, pero las alfombras estaban gastadas en ciertas zonas, marcadas por el constante ir y venir de sus pasos. Un camarero aseguró que una madrugada lo sorprendió sentado en el suelo, con los ojos abiertos y vidriosos, murmurando diálogos completos de sus películas, como si estuviera ensayando frente a un público invisible. Al verlo, Resorte solo dijo: "Si cierro los ojos, no despierto", y volvió a levantarse para seguir caminando. La administración intentó mantener el secreto, pero entre los trabajadores la historia se corrió rápidamente. Desde entonces, aquella suite fue apodada la habitación del insomnio,
un lugar donde la risa del gran cómico desaparecía, y en su lugar quedaba un hombre atrapado en la oscuridad de noches eternas que nunca parecían terminar. Manolo Fábregas, conocido como el Señor Teatro de México, fue un actor y productor respetado, siempre elegante y disciplinado. Pero detrás de esa fachada, en sus habitaciones de hotel, mostraba un rasgo perturbador, una obsesión compulsiva por el orden y la perfección que rozaba lo enfermizo. Durante una temporada en un hotel de Monterrey, el personal notó que Fábregas pedía cada día que no entraran a limpiar su cuarto hasta que él lo autorizara. Cuando finalmente permitía el acceso, los empleados quedaban atónitos. La habitación estaba impecablemente organizada, pero con un nivel de detalle obsesivo. Los zapatos estaban alineados con regla, los billetes en su cartera estaban ordenados por número de serie, y los objetos de tocador tenían etiquetas hechas a mano con instrucciones precisas. Lo más extraño fue lo que se descubrió una vez que abandonó la suite. En el buró había un cuaderno con diagramas del cuarto, medidas de la cama, distancia entre los muebles, y hasta croquis que mostraban dónde debía ir cada objeto, como si hubiera rediseñado la habitación según su propio estándar. En las paredes se encontraron pequeñas marcas de lápiz indicando centímetros exactos, señales de que movía los muebles constantemente hasta alcanzar una disposición perfecta. Un camarero contó que, en una ocasión, lo sorprendió de madrugada, arrodillado en el suelo, midiendo con una cinta métrica la separación entre la mesa y la ventana. Cuando le preguntó qué hacía, Fábregas solo respondió: si el espacio no está en orden, yo no puedo estar en paz. La administración prefirió no comentar nada para proteger su prestigio, pero entre los empleados quedó el apodo de la habitación del perfeccionista, un lugar donde el gran galán no descansaba, sino que luchaba contra un enemigo invisible, su propia obsesión por el control absoluto. Pedro Infante, el ídolo inmortal del cine de oro, era adorado por su carisma y su imagen de hombre noble, pero tras la puerta cerrada de ciertos hoteles su realidad era muy distinta. Se dice que, en una de sus giras por el norte del país, ocupó una suite que terminó convertida en un escenario de excesos que nadie habría imaginado en aquel tiempo. La prensa jamás lo publicó, pero los empleados del lugar aún recuerdan lo que encontraron cuando entraron a limpiar la habitación. Botellas de licor vacías esparcidas por el suelo, restos de cigarros en los ceniceros, lo más escandaloso, varios objetos íntimos que en aquella época resultaban imposibles de nombrar en voz alta. Lo verdaderamente perturbador fue descubrir que la suite había sido usada no solo para fiestas interminables, sino también para juegos de poder con mujeres que él llevaba en secreto. Entre las sábanas quedaron marcas de lo que parecía un desenfreno absoluto, y en los armarios se hallaron prendas femeninas olvidadas que nunca pertenecieron a una sola mujer. Uno de los camareros aseguró que, al entrar, la sensación era la de haber irrumpido en un campo de batalla íntimo, espejos manchados, muebles volcados y un silencio que lo decía todo. Los rumores se extendieron rápidamente entre el personal, quienes aseguraban que Pedro tenía un rostro para el público, y otro, mucho más oscuro, para la intimidad. Aquella habitación se convirtió en una leyenda de pasillo, un recordatorio de que incluso el ídolo de México ocultaba secretos que jamás habrían pasado por la pantalla. ¿Y cómo estás? Hay muchos más secretos turbios escondidos entre las paredes de las habitaciones de las estrellas del cine de oro. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos sacando a la luz todo lo que ellos hicieron lo imposible por mantener oculto.